de los rapsodas antiguos. Podemos partir desde una de las claves de interpretación aludidas por Daniels. Bob Dylan es un sampler muy original. Por sampler se refiere a su talento para reutilizar distintas secciones de textos, los cuales llegan a él ya sea por experiencias de vida, la transmisión oral de la cultura folclórica y también por sus eclécticas lecturas. En lo que respecta a los posibles samples grecolatinos, encontramos que se destacan entre algunos de sus álbumes más recientes, particularmente Long as Death y More Times. Bob Dylan mantiene distintos diálogos intertextuales con autores clásicos. Love and Death fue publicado en septiembre del 2001, luego del ataque terrorista de las Torres Gemelas. Mientras el mundo se detenía a reflexionar sobre las ramificaciones del ataque de ese día contra los Estados Unidos, Dylan parecía captar a la perfección el espíritu de su tiempo. En su álbum, trata de plasmar los distintos planteos que derivaron de esta catástrofe: la lucha entre el bien y el mal, la pena, la indignación, la resistencia y la hegemonía de poderes. Sin embargo, hubo en especial una canción que llamó la atención de los estudios clásicos, la canción Lonesome Day Blues. Algunos investigadores, como Richard Thomas y Thomas Strunk, afirman que Dylan trae a colación una escena emblemática de Eneida, el encuentro del protagonista de la epopeya con su padre, Anquises, en el inframundo. En los versos 851-853 del sexto canto de dicha obra leemos: «Recuerda, romano, que gobernarás naciones en el imperio. Estas serán tus artes: enseñar la costumbre de paz, perdonar a los vencidos, domar a los orgullosos». Fin de la cita. Estas palabras de Anquises cobran un lugar especial en la obra épica. Exhorta a los ciudadanos del imperio de Augusto y son un reto para los futuros emperadores. En Lonesome Day Blues, Dylan retoma estas líneas, pero las actualiza para su tiempo. En los versos del 37-40 de la canción, el cantautor estadounidense escribe, cito: «Voy a perdonar a los derrotados, voy a hablar a la multitud. Voy a perdonar a los derrotados, chicos, voy a hablar a la multitud. Voy a enseñar la paz a los conquistados, voy a domar a los orgullosos». Fin de la cita. Thomas expresa que mientras Virgilio busca conectar el marco mitológico de Eneida con las guerras civiles romanas, con las guerras contra Antonio y otras batallas sobre las que se fundaría el imperio de Augusto, Dylan reactualiza las palabras del poeta latino con el mismo objetivo. No es solo el ataque de las Tierras Gemelas el hecho que ha traído a la desolación del cantante, sino también la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y el fracaso moral de su tiempo. Los dos contextos se funden y hacen que la canción trate de ninguna guerra y de todas las guerras a la vez, como ocurre tan a menudo con el tiempo y el lugar en general en las letras de Dylan. Como observamos, Dylan no copia las palabras literalmente, sino que además transforma el mecanismo de enunciación. No hay una apelación al receptor, sino que directamente utiliza una primera persona en tanto agente de esas acciones. De esta manera, pretende seguir los consejos de Anquises. Así, queda expuesta cómo el cantautor maneja los textos antiguos y tiene la maestría de reactualizar las palabras del autor épico latino en nuevos contextos. Como expresa Thomas, cito: «El lenguaje, las rimas y la música de estos versos pertenecen a Dylan, pero el pensamiento, la dicción, reorganizados por él, proceden del mayor poeta de Roma, Virgilio». Fin de la cita. El descubrimiento de los ecos virgilianos en Lonesome Day Blues fue el punto de partida. Las manifestaciones se acrecentaron y esto fue notado eventualmente por el poeta neozelandés Cliff Fell, quien también detectó ecos de Ovidio, esta vez en canciones del disco Modern Times, publicado en 2006. Puntualmente, Fell plantea que las líneas tomadas por Bob Dylan pertenecen a la traducción de Peter Green, editada por Penguin en 1994, de tanto Tristia como Las cartas desde el Mar Negro. De este modo, el análisis continuó, al punto tal que entre Fell, Thomas y el escritor Scott Wormuth llegaron a detectar la presencia de más de 30 líneas del poeta romano que fueron apropiadas y resignificadas por Dylan en 8 de las 10 canciones del disco. En la siguiente tabla, como pueden ver,
destacamos algunas de estas manifestaciones en las canciones Ain't Talking, Working Man's Blues y Spirit on the Water. Incluimos los textos latinos originales, las traducciones inglesas de Green y finalmente los versos en los que Dylan resignifica las fuentes clásicas con su correspondiente traducción en español. Como comentamos anteriormente, los préstamos o robos de Dylan se trasladan a nuevas situaciones que tienen poco que ver con las de la fuente original, pero que una vez notadas por los especialistas evocan la comparación con las de los modelos ovidianos, y se denota la eficacia de la intertextualidad creativa. Con esto en mente, vale la pena subrayar la percepción de T.S. Eliot, quien asimismo practicó el mismo arte que Dylan y en 1948 escribió, cito, «El buen poeta fusiona su robo en un sentimiento único, completamente diferente de aquel desde donde se empieza». Cierro cita. En canciones de Bob Dylan, como las consideradas hasta este punto, lo que hace no es una mera cita, más bien está renovando y recreando como lo ha hecho durante su extensa carrera. Pero como si esto fuera poco, la cosa no termina ahí, pues encontramos que lo que vincula a Dylan con los clásicos va mucho más allá de la intertextualidad. Se hace necesario regresar a la pregunta que nos hicimos al principio del presente trabajo. ¿Son las canciones de Bob Dylan dignas de calificar como literatura? En parte, podría considerarse que el concepto moderno que tenemos de literatura parece haber evolucionado para estar confinado a las obras que pueden ser leídas y por lo tanto se nos presentan a través de la escritura. Las obras teatrales pueden ser leídas y por eso entran en dicha categoría. En contraste, las letras de las canciones no siempre son adecuadas para una simple lectura. Ahora bien, esto genera un problema. Piezas como las epopeyas homéricas son tomadas regularmente como el origen de la literatura occidental, mientras que su elemento oral es ampliamente reconocido como una parte intrínseca y esencial de ellas. Entonces, si reevaluamos si Ilíada u Odisea calificarían como literatura según nuestros estándares modernos, cabe preguntarse si pasarían la prueba. Es posible que terminen en la misma zona indefinida entre arte, literatura y poesía, la misma donde oscilan las composiciones de Bob Dylan. Esto no sería tan extraño, ya que los métodos de Bob Dylan y los de los antiguos poetas épicos muestran aún más semejanzas que las que hemos comentado hasta este punto. Para Thomas Peters, cito, emplear la intertextualidad con textos de diferentes tradiciones es un buen comienzo, pero cambiar las letras en la interpretación es lo que realmente invoca la comparación de Bob Dylan con los antiguos poetas épicos. Cierro cita. Como ejemplo, nos traslada al concierto que Bob Dylan dio en Nagoya, Japón, en abril de 2014. Al interpretar Working Man's Blues, los especialistas encuentran que si bien la versión oficial de la canción, es decir, la que aparece en el disco Modern Times, contiene 7 alusiones a las obras de exilio de Ovidio, esta nueva versión interpretada en vivo solo cuenta con la mitad de ellas. Esta sorpresa se acentúa al notar que ciertas de las líneas ovidianas han sido reemplazadas por versos atribuidos a nada más y nada menos que Odisea, a partir de la traducción de Robert Fagles de 1996, también para la editorial Penguin. Nuevamente podemos ver los versos en las distintas lenguas y cómo han sido incluidos en Working Man's Blues en la siguiente tabla. Este cambio suma una nueva capa de recepción. La primera está representada por la intertextualidad inicial con Ovidio, que nos invita a pensar qué significan sus palabras en un nuevo contexto. La segunda está representada por la intertextualidad con Homero por medio de la performance. No solo nos hace reflexionar sobre el significado de las líneas homéricas, sino que también nos hace cuestionarnos la vuelta a los orígenes de la literatura a partir de su tradición oral. Thomas propone que, en cierto sentido, Dylan puede ser visto como una amalgama del rápsoda, como artista de performance, y un poeta en la cúspide de las culturas tanto oral como escrita. Si nos remontamos hacia los orígenes de la epopeya griega, la misma fue interpretada por rapsodas, quienes, al realizar distintas interpretaciones, contaron aproximadamente la misma historia, pero con pequeñas variaciones que daban aún más riqueza al material recitado. Así como es limitante descartar todas las variaciones de interpretación
y simplemente consultar un texto canónico, en el caso de Ilíada y Odisea, aun si contamos con pocas opciones para este caso, ciertamente es limitante consultar las letras oficiales y las grabaciones de estudio de Bob Dylan e ignorar las variaciones que realiza en sus interpretaciones en conciertos. La transcripción de la poesía oral de Homero puede ser vista como paralela a la escritura y grabación de la versión de estudio en una canción de Dylan. En este caso, como sucedió con los textos de Ilíada y Odisea después de su transcripción, hay un texto canónico. El proceso es similar a aquel por el cual se transmite la canción popular, y en ambos casos, un texto autorizado limita el alcance del cambio. Así, una vez que la versión de estudio ha sido publicada, Dylan no asume un final para este proceso creativo. Todo lo contrario, este continúa de banda en banda y de gira en gira, con infinitas variaciones de arreglos, estilo vocal y, como hemos notado, en letras. A partir de lo considerado hasta este punto, queremos retornar a las intertextualidades de las canciones que hemos tenido en cuenta. Hemos visto que revelan la influencia duradera de la antigüedad clásica y su continua relevancia para la expresión artística moderna. Aunque la música de Dylan de por sí transmite un significativo mensaje para el oyente que no tiene formación clásica, la comprensión de la literatura grecolatina añade otra capa de significado a una obra artística que ya es profunda. Cuando los descubrimientos mencionados suscitaron acusaciones de plagio, el propio Thomas defendió a Dylan al comentar que también Virgilio fue acusado de lo mismo. Para fundamentar esto, se basa en una anécdota de la obra Vida de Virgilio del historiador romano Suetonio, que da cuenta de la respuesta del poeta ante tal ofensa. Cito: ¿por qué no intentan los mismos robos? Descubrirán que es más fácil arrebatarle el garrote a Hércules que un solo verso a Homero. Cierro cita. Dylan ha robado exitosamente a Virgilio, a Ovidio y a Homero. Nuevamente, rescatamos la opinión de T.S. Eliot. Abro cita: los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban. Los malos poetas desfiguran lo que toman y los buenos poetas lo convierten en algo mejor o al menos en algo diferente. Cierro cita. Los poemas que se superponen con intertextos revelan profundidades de significado a través de nuestro reconocimiento de estos textos, a medida que importamos otros contextos que funcionan junto con nuevas imágenes, metáforas y otros efectos poéticos o musicales. El mismo Dylan ha opinado al respecto en una de las pocas entrevistas que ha ofrecido en los últimos años. Si bien no habla explícitamente sobre intertextualidad, alude a ella al afirmar, cito: intenta crear algo verdaderamente original, te espera una sorpresa. Siempre hay algún precedente, casi todo es una imitación de otra cosa. Es como si estuvieras sonámbulo, no estás buscando, las cosas se te transmiten. Es como si estuvieras mirando algo lejano y ahora estuvieras parado en medio de él. Una vez que tienes la idea, todo lo que ves, lees, saboreas o hueles se convierte en una alusión a ella. Es el arte de transformar las cosas. Realmente no sirves al arte. El arte te sirve a ti y de todos modos es solo una expresión de la vida, no es la vida real. Cierro cita. Así, el método de componer sus álbumes recientes no debe considerarse como una mera cita. Más bien, se trata de un acto creativo que implica la transfiguración del canto y la literatura. Para Thomas, es el medio por el cual Dylan imagina y crea los mundos que luego habita en sus canciones e interpretaciones. Afirma el especialista que en el proceso, Dylan se convierte en parte de la corriente que fluye desde Homero hasta el presente. Como dijo el cantante al final de su discurso tras recibir el Nobel, cito: vuelvo una vez más a Homero, quien dice, canta en mi musa y a través de mí cuenta la historia. Cierro cita. Resulta pertinente atender a la medalla que reciben los ganadores del Nobel. La inscripción ha sido tomada del sexto canto de Eneida, que cita: inventas vitam iubat excoluisse per artes. La misma proviene de una descripción del pedestal en el que Virgilio ubica a los vates en su ideal del paraíso. Cito: allí los vates, fieles a los dioses, cuya canción sonó digna de Apolo, y los que ennoblecieron la vida con las artes que idearon, y los que haciendo el bien lograron perdurable recuerdo entre los hombres. Cierro cita.
Al igual que los académicos que han podido apreciar los aportes de Dylan a las letras estadounidenses y sus intentos de hacer que lo clásico persista de maneras novedosas, el comité de la Academia Sueca ve en Bob Dylan a un digno continuador de la tradición oral que dio origen a la literatura. En la ceremonia, el profesor Horace Engdahl, miembro de la Academia, presentó al ganador y se refirió a las cualidades que el comité tomó en cuenta: la creatividad que comienza con la imitación, las rimas deslumbrantes apenas contenidas por el cerebro humano, su talento para eclipsar a aquellos en cuya tradición cantaba, como Woody Guthrie, Hank Williams, William Blake, Walt Whitman y William Shakespeare, y su retorno a un lenguaje poético. Para el comité del Nobel, Bob Dylan importa por su creación de un arte que los obligó a verlo como literatura del más alto nivel. Abro cita. En el escenario más inverosímil de todos, el disco comercial de gramófono devolvió al lenguaje de la poesía su estilo elevado, perdido desde los románticos. No para cantar de eternidades, sino para hablar de lo que sucedía a nuestro alrededor, como si el oráculo de Delfos leyera las noticias de cada día. La respuesta de Dylan, quien no pudo asistir a la ceremonia, fue leída por Asita Raji, embajadora de Estados Unidos en Suecia. A pesar de su ausencia, brilló por reflejar que se mostraba genuinamente halagado y sorprendido por semejante honor, en la forma de un breve discurso marcado por la elegancia, el ingenio y el humor. Elegimos valernos de sus palabras para concluir nuestro trabajo. Abro cita. Hay una cosa que debo decir. Como intérprete, he tocado para 50.000 personas y he tocado para 50. Y puedo decirles que es más difícil tocar para 50 personas. 50.000 personas tienen una personalidad colectiva. No es así con 50. Cada persona tiene una identidad individual, separada, un mundo en sí misma. Pueden percibir las cosas con mayor claridad. Se prueba su honestidad y cómo se relaciona con la profundidad de su talento. No se me escapa el hecho de que el comité del Nobel sea tan pequeño. Ni una sola vez he tenido tiempo de preguntarme si son mis canciones literatura. Entonces, agradezco a la Academia Sueca tanto por tomarse el tiempo para considerar esta misma pregunta y también, en una última instancia, por brindar una respuesta tan maravillosa. Cierro cita. Muchas gracias. Bueno, Paz y Emilia, muchas gracias por tan interesante contribución. Seguramente podremos debatir en la sección final de la mesa. Ahora pasamos a nuestro siguiente expositor, Ricardo del Molino García, de la Universidad Externado de Colombia, con una ponencia titulada Una diosa grecorromana en silencio, la ausencia de las lenguas clásicas en el clasicismo estrada cabrerista, Guatemala, 1899-1920. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos y a todas. Ahora, perdón. ¿Están viendo la presentación? Es que no sé si lo he hecho bien. Vale. Y ahora Sí, lo siguiente se puede ver. es cómo las voy pasando. Tengo que poner ignorar para evitar el efecto de dejar de presentar. Ignoro, supongo. Listo. Y ahora las... ¿Y ahora cómo se van pasando? O sea, supongo que así. Ahí está. Vale. Ahí está. Y entonces yo a ustedes no les veo. Yo solo veo mi presentación. Ah, vale. Ese es el problema. Uno queda como solito, pero estamos acá. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores del evento. Muchísimas gracias por abrir este espacio, sobre todo para los que nos preocupa la recepción y apropiación de la antigüedad.
Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. No voy a leer, entonces les pido clemencia porque, bueno, pues no suelo leer. La ponencia que he presentado es una diosa, la titulé Una diosa grecorromana en silencio. Voy a ponerme el cronómetro. Acá, ya está, listo. La ausencia de lenguas clásicas en el clasicismo extracabrerista, Guatemala 1899-1920. Realmente les voy a comentar el trabajo que que estamos organizando, el proyecto internacional ANIO, que es con la Universidad del País Vasco, y mi universidad, que es la Universidad Externada de Colombia. El proyecto de investigación que les voy a presentar, bueno, una parte del proyecto, y lo que vengo aquí a comunicarles es les voy a mostrar y en un primer momento mostrar, luego reivindicar el clasicismo extracabrerista, y con una característica que tiene, que es no aparecen las lenguas clásicas. La ruta, por lo tanto, va a ser, voy a caracterizar brevemente qué es el clasicismo extracabrerista, lo que yo entiendo. Luego lo voy a poner en valor bueno, en diacronía, y voy a intentar lanzar una hipótesis sobre por qué ese clasicismo no está apoyado ni tiene ningún tipo de referencia, sobre todo evidentemente al latín y también al griego. Y luego, bueno, pues una conclusión. El clasicismo extracabrerista, como supongo que muchos de ustedes conocen, tenemos el acta, digamos, de inauguración, que es el decreto 604 que da Manuel Estrada Cabrera, un presidente liberal de Guatemala, y en el decreto él plantea que Guatemala va a estar va a organizar una vez al año unas fiestas cívicas, unas fiestas cívicas en honor a Minerva. A partir de ahí no hay ningún precedente y hay un uso político de la antigüedad sin parangón en Guatemala durante 20 años. Es cierto que en el decreto no se hace referencia directa a Minerva, pero luego tenemos fuentes coetáneas en las que los guatemaltecos, los liberales guatemaltecos, seguidores de Manuel Estrada Cabrera, como aquí lo ven en el Diario de Centroamérica, se plantean que van a hacer fiestas imitando a las sabias costumbres de la Grecia legendaria. Nosotros también festejaremos a Minerva. A partir de ese momento y de ese decreto, durante 20 años, bueno, 18, 19 años, en Guatemala va a haber unas fiestas que van a ser las más importantes de toda Guatemala, incluso por encima de las de independencia, que se las denominó desde el primer momento minervalias. Son procesiones, fiestas cívicas, ¿de acuerdo? Donde incluso a mano derecha ven, disfrazaban a niñas como la diosa Minerva, y hacían durante 3, 4, dependiendo del año, pero normalmente eran 3 días, desfiles hasta un templo que construían, ahí lo ven, a mano izquierda, y en el decreto se planteaba que se iba a hacer en la capital, pero que luego posteriormente se iba a extender a toda Guatemala. Las minervalias se recogen en unos álbumes. Ahí tienen 3 portadas que se repartían luego al exterior por los enlaces diplomáticos, se mandaba a Europa, a Estados Unidos, al resto de Hispanoamérica, y entonces ahí tenemos las fuentes. Pero Minerva no solo se quedó en ese uso político de Minerva que va a generar un clasicismo, por eso ahora lo voy a seguir desarrollando, no solo se quedó en esas minervalias y en esos álbumes. Minerva habitó todo el pensamiento formal político de los liberales y de Manuel Estrada Cabrera, de sus intelectuales orgánicos, ahí les pongo algunos ejemplos, también de los clubes, ahí tienen el Club Minerva, los clubes liberales que se establecieron por toda Guatemala, por supuesto la iconografía republicana liberal guatemalteca, ahí tienen sellos, postales que fueron bastante conocidos, e incluso toda la propaganda política guatemalteca desde 1899 hasta 1919-20. Aquí, por ejemplo, ven medallas que se otorgaban a artistas en las minervalias, o a los niños, a los mejores estudiantes, a los profesores, a los maestros. Llegó hasta el punto de esa presencia de Minerva
que incluso se hacían marchas, himnos, a lo largo del año, además se producían una serie de fiestas. También tenemos todo el ornamento, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de los profesores y de las maestras y de los maestros, al servicio, por supuesto, del Estado, ahí lo tienen, y se hacían representar. Hasta incluso el uso político de Minerva lleva a un clasicismo en el caso que se extiende hacia la toponimia guatemalteca. Ahí tienen algunos casos y les ponían nombres de Minerva a puentes, calles, parques. Aquí tienen, por ejemplo, ahí tienen en el Festival de Minerva, en la calle de Minerva. Ahí lo tienen, y luego todo, por supuesto, el ornamento público, ya no solo en las Minervalias, sino en cualquier festejo o en cualquier festejo de propaganda del Estado. Aquí tienen, por ejemplo, Arcos del Triunfo, donde tienen, y esta es una fotografía que a mí me encanta, que es cuando unen los dos carriles del ferrocarril. Y bueno, pues sacan un templo en ese clasicismo extracabrerista, con una niña, con 5 vestales, etcétera, etcétera. Por supuesto, esa utilización de Minerva la vemos además también en templos. Construyen, dependiendo de los autores, parece que más o menos estarían entre 40 y 50 templos a lo largo de todo Guatemala. Yo he localizado aún en pie 6 en una salida de campo que hice, y quedan aún 6, pero bueno, prácticamente todas las cabezas departamentales tenían templos a Minerva, que luego vamos a ver con unas características. Eso me lleva, evidentemente, a generar lo que vamos a llamar un clasicismo extracabrerista, y ahí me pregunto, ¿y las lenguas clásicas? ¿Dónde está el latín? ¿Dónde está, o el griego, de acuerdo, en este clasicismo? Bueno, pues no está, es ausente. Tenemos algunos títulos que nos podrían hacer como ciertas referencias a esas lenguas clásicas, como el poema. Rubén Darío estuvo en una de las Minervalias, y de hecho él hizo también varios poemas, otro para la madre de Manuel Estrada Cabrera, pero bueno, tenemos a Palas Atenea. Salvo esto, poco más podemos decir que, bueno, y algún título de alguna otra oda, de algún otro intelectual orgánico del régimen, pero no tenemos presencia de las lenguas clásicas. A esto que me pregunto, o que me he estado preguntando en la investigación, listo, tenemos ese clasicismo extracabrerista con 3 usos. Se utiliza, Manuel Estrada Cabrera utiliza la antigüedad para promover la educación en Guatemala, para promover la idea del progreso y para promover la idea de orden, por supuesto, orden político. No tenemos que olvidar que Manuel Estrada Cabrera es uno de estos dictadores autoritarios liberales, de acuerdo, positivista, luego vamos a volver al positivismo, que era igual que tenemos a Porfirio Díaz en México, o a Zelaya en Nicaragua, Chacón en Venezuela, o aquí en Colombia tenemos a Rafael Reyes, ¿no? Esos regímenes liberales autoritarios de orden, de ley y orden, ¿no? O de libertad y orden. Ahí lo tenemos. Bueno, dicho eso, no me entretengo más. Hay un corpus suficiente para hablar de un clasicismo único en Hispanoamérica. No creo que haya ni antes ni después, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y no está valorado, y quiero ponerlo en valoración. ¿Por qué? El clasicismo extracabrerista, que se desarrolla en 1899 a 1920 en Guatemala, tenemos que colocarlo en diacronía. Verán algunas interpretaciones de las poquitas que ha habido, sobre todo son desde la historia política. Tenemos a Rendón, a Carrera, y hablan, incluso Martín habla de megalomanía paternalista pseudoilustrada. Rendón dice que todo esto es una mera extravagancia. Yo no lo creo. No creo que ni sea un antojo del dictador ni una extravagancia, sino es algo más, ¿no? El clasicismo extracabrerista recoge toda una tradición clasicista decimonónica hispanoamericana. Y por lo tanto voy a defender que es el cenit. Bueno, estoy defendiendo, de hecho en otros ámbitos, defiendo que es el cenit de esa tradición clasicista decimonónica de toda Hispanoamérica. Es decir, recogen toda una tradición, y en Guatemala como nunca se formaliza. Pero además, si lo ponemos en diacronía, cuando acaba el régimen de Manuel Estrada Cabrera y con él el clasicismo, también se nos olvida
que es el antecedente del clasicismo fascista europeo y por lo tanto es un precedente. Por lo tanto hay que ponerlo en valoración. Vamos con la primera parte, el cénit de una tradición. Primero, hemos dicho que los usos que da es educación, progreso y orden. Vamos a ver si antes de él había esos usos anteriores decimonónicos en Hispanoamérica. Bueno, si lo quieren más detallado, acaba de salir en el Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia Colombiana de Historia este artículo de mi autoría y ahí lo tienen, Minerva en América, está en abierto. Bien, tenemos, por supuesto, hubo una tradición que utilizó a Minerva en Hispanoamérica durante todo el siglo XIX y lo único que hace Manuel Estrada Cabrera es la recoge. Las instituciones educativas tenemos, y estos son solo algunos ejemplos, en el caso de Guatemala, por ejemplo, el Liceo Minerva, en la Universidad de Chile tuvo como emblema Minerva, Toluca, en México también, El Salvador, ahí lo tienen, incluso el Reglamento de Instrucción Pública del Perú plantea que las medallas tienen que tener a Minerva, o en la Universidad Autónoma de México hasta 1887. Pero no solo Minerva estaba en las instituciones educativas, Minerva tutelaba todas las Atenas burguesas, es decir, o Atenas hispanoamericanas, otro artículo ahí que lo tienen, también producto de la investigación, y es que durante el siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, Hispanoamérica se llena de Atenas burguesas. Bogotá era una Atenas, la Atenas de Sudamérica, pero junto con Bogotá, 30 más ciudades también eran Atenas. También va a recoger esto Manuel Estrada Cabrera. Por ejemplo, una de las más conocidas, Guadalajara, que se hizo llamar Atenas de México, Saltillo, Atenas del Norte, Lagos de Moreno, Atenas, bueno, todas aquí las tienen, Bogotá, Lima, Chuquisaca. Incluso Buenos Aires a principios del siglo XX, luego va a ser la Buenos Aires, Uruguay también, Santiago de Chile, etcétera, etcétera. Ahí tienen el mapa, a mano izquierda serían las Atenas burguesas tomando los estudios que se han hecho de Pierre Vidal-Naquet, etcétera, etcétera, que normalmente se reconocen en Estados Unidos y en Europa, pero no se habían estudiado las Atenas hispanoamericanas. Ahí tienen, de 1850 a 1850-90, de acuerdo, las más importantes. De hecho, hay incluso más. Bien. Bueno, pues entonces vemos que el régimen de Manuel Estrada Cabrera está construyendo un clasicismo recogiendo, de acuerdo, unas instituciones educativas, unas Atenas burguesas, que son las ciudades, de acuerdo, que dicen nosotros somos las Atenas del siglo V por estos valores culturales que tenemos, pero también se nos olvida los Ateneos, ¿no? Aquí tenemos todos los Ateneos desde México, y también son solo algunos, hasta Córdoba en Argentina, 1894, cuando se forman, ¿no? Cuando se fundan. Evidentemente, todas estas fundaciones indican un clasicismo e indican unos valores. Pero también no se nos tiene que olvidar, fuera de los Ateneos, las asociaciones culturales. Aquí, por ejemplo, también en Aguacas, México, aquí las tienen, y también la prensa, ¿no? Tenemos durante todo el siglo XIX publicaciones periódicas que adoptan el nombre de Minerva y cuando tú adoptas ese nombre, como hemos visto en las instituciones educativas, etcétera, etcétera, adoptas una serie de valores, ¿no? Que son las que se están construyendo de Atenas del siglo V. Aquí tienen algunos ejemplos. Y, por supuesto, las fiestas cívicas no son únicas de Guatemala, sino también las tenemos, por ejemplo, en México, que también donde desfilaban. Bien, junto todo ese uso de Minerva que se derrama en Guatemala y que como nunca lo va a recoger Guatemala, también las ideas de progreso basadas en la antigüedad. Habíamos visto, por ejemplo, perdón, es que he puesto la alarma, entonces me quedan, vale. Minerva también va a ser la personificación del progreso, lo que tenemos desde finales del siglo XVIII. Aquí tenemos a Jovellanos con una Minerva ahí a su mano izquierda, a nuestra mano derecha y a él a su izquierda, es decir, tutelando también todos los valores, en este caso de progreso. Y en el siglo XIX lo mismo. Tenemos en la Exposición Internacional de Chile, agrupaciones en Argentina, México, donde Minerva tutela esa idea de acuerdo de progreso que también Manuel Estrada Cabrera lo va a utilizar. En cuanto a Minerva como tuteladora del orden político republicano primero y luego nacional después. Bueno, pues tenemos desde finales del siglo XVIII, aquí en Colombia también Minerva. Esta es una tertulia
la tertulia del arcano sublime de la filantropía, donde se ponen al servicio de Minerva los que van a hacer luego la independencia, y aquí tenemos fuentes. Voy a ir más rápido, incluso aquí les había traído, en tanto que el Congreso está en Argentina, por ejemplo, la Jura de la Independencia de Buenos Aires en 1816, lo preside también, entre ellos, bueno, pues Minerva junto a Marte, Mercurio, Amaltea, más iconografía, y ven a Minerva en Santiago de Chile, es decir, Minerva va a tutelar todo un orden político que incluso se va a ver reflejado en las monedas, ahí los tienen, durante el siglo XIX. Bueno, por lo tanto, esto me lleva a esa idea de poner en valor ese clasicismo estradacabrerista que les he contado al principio, verlo como el derrame, el cenit de toda una tradición continental, hispanoamericana. Pero además, no solo es el cenit de esa tradición, no solo es el que lo recoge, sino que lo antecede a un uso posterior. Una de las características propias del clasicismo estradacabrerista es que es de masas. Pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Al ponerlo en diacronía, vemos que es un antecedente a esa utilización que ustedes conocen, que se hace en la antigüedad en el fascismo, en el nazismo y en el franquismo. La pregunta es, ¿realmente conoció, por ejemplo, los intelectuales que utilizaron la antigüedad en el fascismo, en el nazismo y en el franquismo, conocieron a Manuel Estrada Cabrera y su clasicismo? Bueno, pues parece que ser que sí. Tenemos los intelectuales, por ejemplo, aquí un discurso en la Sorbona, la prensa estaba muy presente, los manuales, como les he dicho, de los álbumes, perdón, de las Minervalias, y todo esto es un trabajo que estoy haciendo, ¿de acuerdo?, sobre todas las fuentes en el exterior que hablan de ese clasicismo, de esas Minervalias y de toda esa utilización de Minerva para la educación, el progreso y el orden. Incluido, además, todo el eco que tuvo Rubén Darío cuando estuvo en Guatemala. Hasta incluso a mano derecha, ya estoy acabando, a mano derecha, tenemos un periódico de Finlandia contando el clasicismo de 1918, el clasicismo acontecido en Guatemala. 2 minutos, 1 minuto y medio y ya termino. En tanto que ese clasicismo tiene que ser valorado, la pregunta, que es lo nuevo que quiero proponer aquí, es, bueno, ¿y dónde entra la ausencia de lenguas clásicas? ¿No? ¿Dónde? Porque sí, vemos propaganda por todos los lados, en el pensamiento político, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna referencia, por ejemplo, no hay citas en latín, en griego, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿en qué ideología? Todo esto está evidentemente enmarcado en el liberalismo positivista decimonónico, que tendríamos que recordar a Comte, y con su religión positivista, ¿de acuerdo?, del progreso. La función, ya la hemos visto, es la educación, progreso y orden. ¿Y qué es lo que tenemos? Que Minerva, y en este clasicismo basado en ella, ¿de acuerdo?, es la tuteladora de un programa político positivista y como tal no puede estar. Es decir, ella es una categoría deificada. Por lo tanto, no puede estar formalizada en nada y mucho menos anclada en una lengua. ¿Por qué? La pregunta es, ¿pero realmente es una religión positivista la que se establece en Guatemala? Bueno, todo esto les he dicho que es Manuel Estrada Cabrera, pero la cabeza era Spínola, ahí le tenemos, y sí que tenemos fuentes en las que parece que él, antes de morir, ¿de acuerdo? Ahí miren, él dice, y nosotros, los que estamos tachados de carecer de creencias religiosas solo porque rompimos las ataduras, parece que él sí que estaría dentro de esa religión positivista comtiana, que entonces, ¿qué hace? Simplemente no puede anclarse a una antigüedad, es decir, estaríamos en un uso político de la antigüedad, pero no anclado en Europa. Por lo tanto, miren, sus templos están vacíos siempre, porque una idea no se puede contener. Los frontones, bueno, están por supuesto en lengua española, ahí lo tienen, y sería eso, la idea no se puede. Y también la iconografía de Minerva. No hay una sola iconografía de Minerva porque no les interesa. No les interesa que ese clasicismo no está anclado en una antigüedad, digamos, referencial. A modo de conclusión, el clasicismo estradacabrerista es una recepción mediada, por supuesto, recoge todo el siglo XIX, incluso parte del siglo XVIII, y es una recepción inaugural. No obstante, es ignorada, no es reconocida, como aquí tienen, como sí que es reconocida y no ignorada todo el clasicismo fascista de Mussolini, de Franco, de Hitler, etcétera, etcétera. Y bueno, pero no por ignorada
es menos existente. Muchísimas gracias y espero no haberlo hecho muy rápido. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Sumamente interesante su exposición. Ahora me correspondería empezar la mía. Denme un momento, así comparto pantalla. Qué extraño, no me permite compartir la ventana. ¿Estoy habilitado, Alejandra? Todos están habilitados. No sé si puede estar habiendo. No, yo no he tocado nada, así que... Santiago, a lo mejor soy yo, que tengo que hacer algo yo ahora, tengo que dejar ¿Dejaste de compartir? Sí, pero no sé si tengo que hacer algo más. ¿Querés ¿no? probar de nuevo, Santiago? Sí, ahora mismo pruebo. Claro, qué extraño, como que no me permite... Bueno, a ver, si comparto la pantalla completa... Silencio. Estoy mirando si hay algo que... Santiago, a mí me pasó lo mismo ayer y tuve que compartir pantalla completa. Esa es una buena solución. Ujú. Pero si lo coloco al PP, digamos, porque si comparto pantalla completa lo que me aparecen es sus caras ahora. Ahí, cuando compartís la pantalla completa, vas al PowerPoint. Anda al Bien, PowerPoint. perfecto, voy a compartir la pantalla completa entonces. Permitir. No tengo nada Ahí de... pueden ver el PowerPoint. Sí, Santiago, ahora está apareciendo. Ajá. Y ahora no. Ah, Y ahí está. ahí está, se ve. Y, Sí. perdón, ¿ahora? Sí. También. Perdón, una pregunta más. ¿Pasa? Sí. Bien, perfecto, disculpen. No, no Me sé. pongo el cronómetro. Mi trabajo se titula El recuerdo de Safo en Tränen in Hälfte des Lebens de Hölderlin. En el Stift de Tubinga, Hölderlin se refiere por primera vez en su memoria de licenciatura de alrededor de 1790 a Safo de Mitilene. Ella maravilla a cualquiera que vea cómo, a pesar de su amargo destino, eleva su espíritu intrépido y masculino, kühne männlicher Geist, en el canto, y cómo describe sus sentimientos con inimitable ímpetu, Heftigkeit, y a la vez de una manera tan precisa como el frío observador de Akalte Beobachte, que advierte cada pequeño movimiento. Resulta tentador leer en esta tensión entre la vida tormentosa y su expresión lingüística el yo lírico confesional que el romanticismo emplazó en los líricos arcaicos como la emergencia poética de la subjetividad. Y es en parte apropiado, ya que los desengaños de la biografía legendaria de Safo deben de haber actuado como espejos donde Hölderlin miró su propio acontecer. Desde esta perspectiva, muchos de sus poemas, entre ellos los dos que estudiaremos en este trabajo, podrían interpretarse como lánguidos testimonios nostálgicos de un paraíso perdido que la imaginación recupera a expensas del sujeto, desde un escapismo y una melancolía enajenantes. Sin embargo, los poemas publicados en 1805, donde Hölderlin trabaja por última vez de manera más bien explícita el legado sáfico, Tränen, lágrimas y Hälfte des Lebens, mitad de la vida, manifiestan a nuestro ver una aguda conciencia del contexto de performance perdido de su modelo y por lo tanto conciencia del locus propio, que se articula mediante complejas estrategias metatextuales en un nivel temático. En este sentido, nos detendremos en tres topoi, el amor, el cisne y el fuego. Enmarcamos esta hipótesis en la consideración mayor de que Grecia no se configura en la obra hölderliniana como el objeto de un discurrir discursivo, sino como su contrapartida performativa. Los dos poemas que nos interesan aparecieron entre los 9 Nachtgesänge, cantos nocturnos, en el Taschenbuch für das Jahr
1805 Leben Freundschaft gewidmet, publicado por Friedrich Wilmans en Frankfurt am Main, la última publicación poética que Hölderlin realizó en vida. Uno de los dos borradores de Tränen de lágrimas lleva por título Safos Schwanengesang, canción del cisne de Safo, y lo leo, no sé, pasé bien la diapositiva, ¿verdad? Dice, amor celestial, si yo de ti me olvidara, si de la dulce juventud el recuerdo que amonesta solo me quedó, ay, uno conocería yo. Bueno, el nombre de la poeta lesbia en el título, que sugiere que la composición pudo haberse concebido como monólogo dramático, junto al Topos del Cisne, conectan a Tränen y Hälfte des Lebens. Además, ambos poemas seguirán dos matrices formales prefiguradas aquí. La condicional, wenn ich dein vergesse, si yo de ti me olvidara, en el caso de Tränen, y la interjección que marca una cesura, ach, en el de Hälfte des Lebens. Leamos en primer lugar lágrimas. Bueno, es una traducción en prosa cortada sin pretensiones artísticas, ¿verdad? Bueno, celestial, tierno amor, si yo de ti me olvidara, si yo... Oh ustedes, fatídicas, ardientes y colmadas de cenizas, desiertas y ya abandonadas, amadas islas, ojos de un mundo maravilloso. Solo ustedes ahora me importan, costas donde el amor idolátrico paga el precio, pero solo a los celestiales. Pues de todo agradecidos han servido ahí los santos en días de belleza y los héroes coléricos, y muchos árboles y las ciudades se yerguen, visibles como el hombre prudente. Ahora han muerto los héroes y las islas del amor están casi desfiguradas. Por todas partes es engañado el ingenuo amor. Suaves lágrimas cieguen la luz de mis ojos, pero no completamente. Un recuerdo por el cual muera con dignidad permitan, engañosas y ladronas, que me sobreviva. Parece claro que Tränen es un poema sobre el recuerdo, aunque habría que precisar en qué sentido. Desde el punto de vista que considera el género lírico como mímesis de la subjetividad, del Erlebnis del artista, cabría decir que el recuerdo se expresa en el poema como la facultad subjetiva que suscita emociones a partir de la evocación de un pasado. Según Jochen Schmidt, la oda testimonia una identificación melancólica con el objeto perdido, producto de un amor demasiado grande por la Grecia ida y sus héroes. Este himmlische Liebe podría leerse desde la tradición platónica y neoplatónica como amor divinus, que desprecia todo lo terrenal en su empuje hacia el absoluto, que los Zongenhelden buscarían a través del furor heroicus. Así, el recuerdo acompañaría el tópico del amor como muerte, en tanto que el sujeto que recuerda asume una identificación trágica con lo recordado y se deshace en lágrimas. O en fuego, como Empédocles en el drama inconcluso de Hölderlin, o la Grecia ida en las referencias de la primera estrofa a la ecpírosis de los estoicos, ¿no? El final del mundo por el fuego. Pero ¿cabe otra lectura que habilite lo perdido como ausencia presente y actuante? Bueno, lo primero que quiero señalar con respecto a este poema es que fue compuesto en estrofas alcaicas, de modo tal que los dos primeros versos de cada estrofa están compuestos a su vez por un anfíbraco y un gliconio. Bueno, al gliconio Hölderlin sistemáticamente lo interrumpe con una cesura. En el verso 1, como pueden ver en esta diapositiva, la colocación de una cesura después de la quinta sílaba tiene efectos semánticos, pues quedan separados el amor, Liebe, de su ternura, Zärtliche, el sujeto en el próximo verso, ¿no? Ich, de las islas con destino, Geschicklichen, referido a islas, y en el verso 5, las amadas islas, Lieben Inseln, de los ojos de un mundo maravilloso, Augen der Wunderwelt. Esta última cesura es sumamente interesante, pues separa los términos sustituido y sustituyente de la metáfora de las islas griegas como ojos. Se trata de los ojos como mirada, invitación y apertura hacia un mundo, pero también de los ojos de un mundo que hechiza a quien lo mira. En la tradición griega, Safo se deshace en síntomas ante la visión del ser amado, en el fragmento 31. Eros manifiesta su poder a través de la mirada de la novia, en uno de los estásimos de Antígona, y Hécuba le advierte a Menelao sobre el poder de arrebato destructivo de la mirada de Helena en Troyanas de Eurípides.
La colocación de la cesura cuestiona la esperanza de que las islas sean más que parcelas de tierra deshabitadas, los poemas sáficos más que fragmentos cuya esencia ya no se puede interpretar y revivir, los metros más que una imitación nostálgica. La cesura encarna esas lágrimas que ciegan la mirada desde y hacia Grecia. Continuando con el asunto de la visión, y paso a la siguiente diapositiva, en el primer verso de la estrofa 4 se dice que el hombre prudente se yergue visible como las ciudades y los árboles de las islas amadas y ahora perdidas. La Sofrosine del Sinnigen Mann aparece asociada a la visibilidad de un mundo ahora solo percibido desde la mirada empañada por las lágrimas. Anne Carson señala que los estereotipos de género de los griegos, a man in his proper sense of Sofrosine should be able to dissociate himself from his emotions and so control their sound. El hombre Hölderlin se ve incapaz de contener sus emociones en la estrofa, pues metros más fogosos empujan el ritmo y el yo lírico está a punto de desfallecer. Aunque no podemos detenernos a profundizar en el tema de la métrica en estas composiciones, sí quisiéramos mencionar que muy lejos está el ritmo de la oda de ser la prolongada onomatopeya del sentimiento de una experiencia, como quiere la poeta Denise Levertov, del movimiento métrico de la poesía orgánica. Cualquier correspondencia directa entre el ritmo y el movimiento de la percepción es desviada por las asociaciones semánticas que imponen las citas métricas a los versos eólicos. En este sentido, Hölderlin es equiparable a los poetas filólogos alejandrinos que confiaban en las habilidades asociativas de lectores participativos, separados en el tiempo y el espacio de la producción del texto. Aunque correcta, esta constatación podría, sin embargo, justificar la lectura confesional y nostálgica del poema, que más bien se construye, a nuestro ver, como instancia contraperformativa. Algunas reflexiones sobre las vueltas de tuerca que nuestro autor realiza en Ostopo y de Tränen y Hälfte des Lebens, el amor, el cisne y el fuego, nos permitirán explayarnos, aunque sea brevemente, al respecto. En cuanto al amor, la misma tradición que emplazó a Safo como paradigma de subjetividad lírica, la relacionó con la diótima platónica, y por lo tanto, con nociones platónicas y neoplatónicas del amor, la belleza y su relación. Hölderlin, en cierta medida, se separa de ellas. En la novela Hiperión, el protagonista le dice a su amada, también llamada Diótima, y cito, la gran sentencia de Heráclito, el gen de aferon geautó, das eine in sich selbe unterschiedne, lo uno en sí mismo dividido, solo puede ser captada por un griego, pues es la esencia de la belleza, das Wesen der Schönheit. La esencia de la belleza está en la división y la cesura y no en la unidad, pues si bien la unión del sujeto y del objeto se realiza en intuición intelectual en Anschauung, en la teoría y en la acción solo es posible como aproximación infinita, unendliche Annäherung. Esto lo dice en una carta a Schiller, Hölderlin. Claramente, nuestro autor elige un modelo poético sáfico para abordar el amor a Grecia, pero no como tema, sino como modo de relación entre dos maneras de poetizar. En una famosa carta a Böhlendorf, ahí la pongo en la diapositiva, del 4 de diciembre de 1801, señala, y lo leo, no aprendemos algo con mayor dificultad que a usar lo nacional libremente, y tal como yo creo, es precisamente la claridad de la exposición, originariamente tan natural a nosotros como lo es a los griegos el fuego del cielo. Justamente por eso deberán ser estos superados antes en hermosa pasión, que también has mantenido para ti, que en aquella homérica presencia de espíritu y don de exposición. Suena paradójico, pero lo afirmo de nuevo y lo someto a tu examen y uso. Lo nacional propio se tornará, con el progreso de la cultura, cada vez menos relevante. Por eso son los griegos del pathos sagrado menos dueños, porque les era innato y son, en cambio, preeminentes en el don de la exposición, desde Homero, porque este hombre extraordinario estaba suficientemente colmado de alma para explotar la sobriedad junónica occidental para su reino de Apolo y apropiarse así de lo verdaderamente extraño. Con nosotros se invierte. Por ello es también tan peligroso abstraer las reglas del arte sola y únicamente a partir de la superior calidad griega. He trabajado mucho tiempo en ello y ahora sé que, aparte de lo que entre los griegos y nosotros debe ser lo más alto,
a saber, la relación viviente y el destino, muy probablemente no podamos tener con ellos algo igual. Bueno, analizando un poco esto, toda nación poseería Grund, disposición natal, y Bildungstrieb, impulso formativo hacia lo otro que le permitiría conocerse a sí misma. El texto es claro en cuanto a lo que corresponde a los griegos y a los hespéricos, a los occidentales de ese momento. En el primer caso, Feuer, von Himmel, Heiligen, Pathos, y otras expresiones similares. En el segundo, Klarheit, Darstellung, Unionische Nüchternheit, etc. Ambas dimensiones interactuarían para generar belleza, pero en ningún caso se fundirían en unidad, pues, dado que son irreductibles entre sí, cualquier intento de identificación produciría la imposición destructiva de una sobre la otra. Entre los griegos y nosotros se dan la relación viviente y el destino, pero no podemos tener con ellos nada más que sea igual. Esta dinámica reacia a la lógica de la identidad y de la identificación es análoga a la lógica erótica, donde un otro llama al extraño que hay en nosotros. Para Anne Carson, cuando Safo califica el deseo de glykypikron, dulce amargo, en el fragmento 130, se refiere a que la deseabilidad del objeto amado proviene en parte de su falta. Es dulce porque su presencia es encantadora, y amargo porque se ausenta e impulsa al amante a tratar de superar dolorosamente un borde, pues el deseo es, y la cito, un conjunto de opuestos forzados a estar juntos bajo presión. Fin de cita. El amor de Hölderlin viaja, el amor de Hölderlin viaja desde su mirada hacia las islas griegas, que se la devuelven para señalar el agujero, la cesura que hay en él, que antes pasaba inadvertida y que ahora puede presentificarse como ausencia. Aunque el título final de la oda sea Tränen y no Safos Schwanengesang, suena tentador pensar que tiene un elemento de monólogo dramático, en tanto que una voz Safo se reconoce imposible, pues no puede reproducir el locus de enunciación que valida su originalidad. Ahora, rápidamente, vamos a leer el siguiente poema, Mitad de la vida. Con peras amarillas y rebosante de rosas silvestres, pende la tierra hacia el lago. Ustedes, cisnes dulces y ebrios de besos, sumergen la cabeza en el agua sagrada sobria. Ay de mí, ¿dónde, cuando sea invierno, recogeré las flores? ¿Y dónde el brillo del sol y la sombra de la tierra? Los muros se yerguen mudos y fríos, en el viento chirrían las veletas. En relación con el topos del cisne, el título Hälfte des Lebens, mitad de la vida, tiene el sentido temporal de mitad cronológica, así como el espacial de punto en la mitad, mite, de la vida. Una cesura metafórica separa dos edades vitales, una primaveral y natural, la otra, invernal y artificial. De los elementos naturales que se inclinan hacia el agua en la primera estrofa, se destacan los cisnes, pues, siendo animales consagrados a Apolo, son el símbolo del poeta, como sugiere Calímaco en su narración del nacimiento del dios. La alusión es reforzada por la importancia del número 7, también atributo del señor de Delfos, en estructuración del poema. Es el séptimo Nachtgesang, y cada una de sus estrofas tiene 7 versos. Los cisnes que sumergen la cabeza en el agua bien podrían ser la poeta lesbia. A modo de contraste tanático con ellos, en la segunda estrofa chirrían las veletas metálicas, que desde el Papa Gregorio I en el siglo IX adoptan la forma del gallo, el emblema de San Pedro, y gradualmente ocupan los techos de las iglesias cristianas. Sin embargo, el cisne no está consagrado solamente al sobrio Apolo. Si bien Safo dice que su carruaje es tirado por gorriones en el fragmento 1, los pájaros acuáticos empezaron a asociarse con Afrodita en el siglo V a.C., y se volvieron muy comunes los vasos que la representaban montando cisnes conduciéndola por las aguas. Si tenemos en cuenta que Hölderlin conocía la relación de Safo con el culto a Afrodita Adonis, es muy probable que haya intentado cifrar en este animal un signo tanto de la sobriedad, Nüchternheit, de Apolo, como de la pasión sagrada, Heilige Pathos, de Afrodita, que se conjugan en la Heilig Nüchterne Wasser, el agua sagrada sobria, donde sumerge la cabeza. Hölderlin quiere resaltar este matiz marino genésico del cisne de Cipris,
y por consiguiente reconfigura el topos del canto del cisne no como muerte definitiva e inhabilitante de una tradición poética, sino como dialéctica deseante, con la particular lógica de amor que referimos antes. Finalmente, en cuanto al topos del fuego, un gran admirador de Hölderlin, el poeta español Luis Cernuda, vio en el recuerdo no una evocación que descoloque y enajene hacia el pasado, sino una fuerza capaz de generar presencias, amplificando e incluso creando a partir de lo que originalmente solo estaba latente. Hölderlin tradujo el fuego sáfico para volver al hogar con el sentido más fiel, pero sin promesas. Trennen encarna esta dinámica mediante la composición anular. Bueno, la composición anular, que es esta estructura, ¿no?, en anillo, que implica una disposición circular en torno a un centro, que en este caso sería la estrofa 5 del poema, de modo tal que cada estrofa de la primera mitad de la composición tiene una estrofa paralela en la segunda mitad, lo cual es logrado a través de paralelismos sinónimos y antitéticos. No puedo detenerme en esto, ahí en el cuadro pueden ver algunos de los detalles, pero puedo decir que la estrofa central, la quinta, es una isla bañada por el sol del Egeo, conjugada en pasado, y a su alrededor se arremolinan dos pares de estrofas situadas en una hora fantasmagórico, empañado por las lágrimas, pero ahora, en fin, donde la voz del poeta conduce plegarias fallidas a una presencia imposible. La memoria performativa de los antiguos realmente revivía los mitos cada vez que los narraba en un ritual, dado que se alimentaba de un absoluto inagotable. No obstante, como explica Gregory Nagy, cuando se comienza a imitar algo que ya no es absoluto, se imposibilita el reenactment del origen y nuestra imitación e incluso nuestro modelo se degradan como copias. Lo que Hölderlin advierte es que aún así es posible seguir idolatrando fantasmas y caer en una cultura de la imitación nostálgica y petrificada. Entonces se decide por un modelo de memoria contraperformativa. En la última estrofa, el yo les pide a las lágrimas que lo cieguen, pero no completamente, sino que permitan que se cuele un recuerdo que lo sobreviva, nachleben. En el nivel rítmico ocurre uno de esos raros casos en los que la materialidad semántica de la lengua determina el sentido y no al revés, pues la sílaba larga final que supera y borra el adónico de lösche das Augen, parte la última palabra, derroba la sílaba Licht. El metro sagrado de Safo, el adónico, muere con los ojos cegados por las lágrimas, pero la sílaba extra, la que no corresponde a ningún esquema preconcebido, corporiza inesperadamente el significante salvador, luz. Aquí, en contraste con su matiz destructivo en la primera estrofa, el fuego de los estoicos activa su poder palingenésico y deja de ser contenido para convertirse en una función, del mismo modo que lo es el recuerdo deseado por el yo, pues no nos queda claro su objeto, sino su gesto creador, como si la voz del poema dijera: Grecia, si yo de ti me olvidara, moriría, pero si muriera, recordaría. Bueno, gracias. Y ahora, finalmente, para cerrar esta mesa y pasar al debate, Leandro Rossi, nuestro siguiente expositor de la Universidad de Buenos Aires, va a leer una ponencia titulada La anomalía de Tiresias y la tradición del mito, lo monstruoso de la transexualidad. Adelante, Leandro. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, ¿y vos? Les quiero contar que yo me dedico a investigar, digamos, al mito de Tiresias y al personaje. Es mi tema de maestría y es un estudio sobre el personaje de Tiresias que es interesantísimo. Y lo que les voy a leer, bueno, es parte de eso, una parte. Ya voy a buscar el archivo, encontrarlo. Y comienzo. La importancia de la tradición mítica clásica resulta una huella imborrable que reaparece una y otra vez con el paso del tiempo. Así es como toda una tradición literaria se ha mantenido y se han formulado los relatos míticos dándoles vida
y trascendencia a los personajes en nuestra cultura occidental. Jean-Pierre Bernard, en el libro Mito y Sociedad en la Grecia Antigua, define al mito heredado por los griegos como perteneciente a una tradición del pensamiento propia de Occidente en la que el mito se define por una doble oposición. Por un lado, el mito es una ficción y por otro, un absurdo en relación a la manera de contar y transmitir el mito. Pero en el siglo XX se transforma el horizonte de los estudios mitológicos y el autor se propone definir al mito como una gran dimensión de la experiencia humana en la que conviven puntos de vista diferentes sobre psicología, filosofía, sociología, etc. Todas esas investigaciones tienen en común el hecho de tomarse el mito en serio, aceptarlo como una dimensión irrecusable en la experiencia humana. Se comienza a dejar de lado un pensamiento positivista que limitaba el estudio social del mito y no permitía entender los relatos míticos de la cultura en su dimensión antropológica y social. La división entre simbolistas y funcionalistas que Bernard plantea resulta enriquecedora para relacionar al mito con múltiples interpretaciones que reaparecen en la actualidad vinculadas con la cultura clásica. Eso implica poder interpretar la circulación del mito y las variantes que se le pueden incorporar con el paso del tiempo. Así es como, adhiriendo al enfoque del mitólogo Bernard, la importancia no estará puesta en el origen del relato mítico, sino en su circulación y en la incorporación de nuevos contenidos agregados. Las transposiciones fílmicas son un testimonio de la circulación de los relatos míticos. Oscar Steinberg, en el libro Semióticas de los géneros, los estilos de la transposición, afirma que vivimos en una cultura de las transposiciones fílmicas donde los distintos géneros literarios van recorriendo medios diversos. Cito el libro de Steinberg. Hay transposición cuando un género o un producto textual particular cambia de soporte o de lenguaje, cuando una novela pasa al cine, a la adivinanza, o la adivinanza oral a la televisión, o un cuento o tipo de cuento a la radio. Los relatos míticos han sido transpuestos en diversos formatos de lenguaje y las representaciones visuales hacen perceptibles un sistema de significación a través del pasaje de literatura a cine. Gerard Chenet, en su libro Palimpsestos, la literatura en segundo grado, explica que la relación de intertextualidad es una relación de copresencia entre dos o más textos. Podemos pensar la relación que se establece entre un relato mítico y una transposición fílmica como la correlación que se establece entre un hipotexto y un hipertexto, donde el texto A representa el mito y el texto B la traslación. La película Tiresias del año 2003 del guionista francés Bertrand Bonello relata la historia de una mujer transexual secuestrada por un hombre que la abandona en el bosque para morir desangrada por los ojos después de una mutilación. A pesar de aquello, ella es salvada por una familia que la encuentra y termina recibiendo el don de la adivinación. El hipotexto clásico se traslada a una matiza la transexualidad en extranjeros y los vincula con lo monstruoso. El consumo de la prostitución al inicio de la película demostrará cómo las transexuales extranjeras se ubican a los bordes de la marginalidad para sobrevivir en el bosque de Boulogne de París. Expuestas al peligro de ser violadas y masacradas, ese será el destino de Tiresias. El lugar de lo marginal quedará marcado por la transexualidad del personaje y la fascinación esteticista de su agresor en la película. Esta pieza fílmica mostrará una división en dos partes, dos historias que suceden en el mismo relato en las cuales Tiresias transita el género femenino en el marco de lo monstruoso y luego el masculino privado de la visión. Las dos partes de la película divididas marcarán un antes y un después en la vida del personaje mítico que se define en términos de sexo. Antes mujer transexual y trabajadora sexual, después hombre ciego que predice el futuro. El sufrimiento que se deposita en el cuerpo de Tiresias queda marcado en ambas partes para unir las fuentes literarias del personaje. Los registros literarios griegos y latinos estarán condensados en este personaje que transitará el director de cine Bonello, donde pone la historia de un adivino que transita ambos sexos y adquiere la experiencia de los inconvenientes que implica involucrarse con el sexo contrario.
La mántica del mundo griego queda expuesta en el personaje cegado por la violencia del victimario después de haber actuado y transitado el cuerpo femenino. Las fuentes literarias de Tiresias funcionan como hipotexto de la película. El director hace una transposición de las fuentes al cine, poniendo énfasis en el registro literario que relata la transexualidad del personaje, ubicándolo en el ámbito de la anomalía. La primera parte de la película enfatiza en el mito latino del cambio de sexo que cuenta Ovidio en el libro 3 de las Metamorfosis, relacionando al personaje con la figura del monstruo, mientras que la segunda parte resalta la capacidad de conocer el futuro, motivo por el cual el personaje es conocido en la tragedia de Sófocles, Edipo Rey. En las fuentes clásicas, ya sean griegas o latinas, cada una con su nivel de análisis particular, el personaje aparece transgrediendo las normas y es castigado por las divinidades religiosas. Michel Loraux, en el libro Las experiencias de Tiresias, lo masculino y lo femenino en el mundo griego, del año 2004, argumenta que el arte oracular aparece como una manera de compensar el descuido del joven Tiresias porque no tuvo intención de transgredir la ley de Cronos. El castigo le implica perder la visión, pero al mismo tiempo se le otorga el don de la adivinación como compensación por el descuido. Sin embargo, la fuente susceptible de análisis desde el punto de vista de la transexualidad en la película surge del libro 3 de las Metamorfosis de Ovidio, donde también se explica el origen de la ceguera y sucede la transexualidad del personaje. El registro literario pone énfasis en la experiencia transexual porque experimenta aquello que nadie pudo ni podrá, el cuerpo del otro diferente. Michel Foucault, en el libro Los anormales, explica cómo las monstruosidades quedan determinadas como tal por la desobediencia de la ley. El monstruo se constituye como tal porque se apodera de la desobediencia civil. La ley es el marco de referencia para definirlo como tal, pero no solo transgrede las leyes de la sociedad, sino también las leyes de la naturaleza. Lo que constituye la fuerza y la capacidad de inquietud del monstruo es que a la vez que viola la ley, la deja sin voz. Este carácter transgresor que se deposita en la figura del monstruo se ubica en el ámbito de la anomalía por ininteligible, es decir, que el monstruo pide ser comprendido como anomalía, pero es rechazado como tal por la sociedad. Los estudios filosóficos de género amplían el análisis en torno a la transexualidad. La filósofa Judith Butler explica que los transexuales suelen referirse a la discontinuidad radical entre los placeres sexuales y las partes del cuerpo. Frecuentemente lo que se desea en términos de placer exige una intervención imaginaria de partes del cuerpo, ya sean apéndices u orificios que quizás uno no posea realmente, o bien el placer también puede exigir imaginar una serie de partes exagerada o disminuida. El personaje principal de la película se llama Terranova y está marcado por la locura. Obseso por una transexual brasileña de nombre Tiresias, la secuestra con el objetivo de observar la transformación en el género masculino a causa de haberle cesado la ingesta de estrógenos. Al comienzo del film se inicia un recorrido por el Museo del Louvre, donde el atacante se detiene en la escultura del hermafrodito durmiente. Los signos del hermafroditismo han llamado la atención de los hombres desde época antigua, por eso cuando nacían los niños con los signos o apariencias de la convivencia de ambos sexos, se consideraba una amenaza por la cólera de los dioses. Después del paseo por el museo, Terranova inicia un viaje en automóvil que lo acerca al bosque donde trabaja Tiresias. El ambiente que se dibuja representa la problemática nacional que tiene la ciudad de París con respecto a la prostitución en el bosque de Boulogne. En esta especie de rosedal parisino, conviven las transexuales extranjeras que se dedican a la prostitución en condiciones de marginalidad descritas como la zona de secretos oscura y de circulación nocturna. Tiresias es intimidada en aquel espacio y su situación representada lo ubica en una anormalidad monstruosa. El bosque es el espacio en donde queda ausente la ley y donde la concupiscencia de Terranova exacerba los deseos sexuales desordenados. Está al borde de la locura a causa de la perversidad de su personalidad múltiple. Además, sus deseos se vinculan con parafilias. Sin embargo, la condición de anormal le es asignada a Tiresias por estar al margen de la legalidad, mientras que los días siguientes al secuestro, Terranova se dedica a observar con obsesión los cambios en el cuerpo que ella experimenta. Este personaje no cesa de registrar la transformación al sexo contrario en los días de cautiverio. Se detiene para observarla,
Le fascinan los genitales del monstruo y se hace evidente y aumenta el deseo del concupiscente. Cuando el cuerpo de Tiresias deja de tener el aspecto femenino, el correlato con la realidad se rompe y la mostración del cuerpo fantasiado se desarma, y llega el momento de marcarlo con la ceguera mutilándole los ojos. La intervención imaginaria de las partes del cuerpo en términos de Butler hace visible el sexo de Tiresias y se lo ubica en los límites de la transexualidad, manifestándolo como anormal. Por otra parte, el cuerpo se convierte en un tránsito de experiencias que dan cuenta de la performatividad del género, como expone la filósofa Butler. Tiresias torna al sexo masculino cuando deja de consumir los estrógenos y esa metamorfosis provoca el rechazo del victimario. Se destruye la intervención imaginaria. El cautiverio finaliza y el cuerpo de Tiresias sufre la transformación definitiva que lo vincula con el mito griego, relacionándolo con la adivinación. A partir de la ceguera, este personaje comienza a adquirir el don de predecir el futuro. El nuevo cuerpo que transita Tiresias se ve amputado, pero se ubica por fuera de lo monstruoso porque tornó al masculino y eso es visualmente perceptible. La normalidad está depositada en la confusión sexual. El monstruo es un monstruo sexual. La nueva vida de Tiresias goza de mayor aceptación en esta segunda parte. Inclusive la capacidad de conocer el futuro no parece provocar tanta fascinación como la transexualidad. Al comienzo del film, Tiresias es una monstruosidad porque no se define por un sexo binario, pero despierta la fantasía perversa de su secuestrador. Así es como el mito aparece en la cultura occidental como una dimensión de la experiencia de la sexualidad humana. El mito de Tiresias funciona como hipotexto de la transposición fílmica. De esta manera, una nueva interpretación del mito surge donde se resalta el cambio de sexo del personaje en una sociedad que castiga y pone en el lugar de la marginalidad al personaje por su carácter de monstruo sexual. La película resulta una interpretación sobre cómo sería la vida del oráculo mítico si hubiera vivido la transexualidad en el mundo moderno. Tiresias queda ubicado como anormal por violar las leyes que una sociedad impone como naturales porque el monstruo no deja de ser comprendido en términos binarios hombre-mujer. Los mitos clásicos, siempre presentes en nuestra cultura, continúan resignificándose para comprender el pensamiento filosófico del hombre. Mientras que Tiresias siempre encuentra un momento para hacerse una aparición en nuestra literatura occidental, la película francesa enfatiza la transexualidad mostrándoles la vida de un personaje mítico capaz de desafiar las normas y leyes y transgrediendo los límites impuestos por la sociedad hasta consolidarse como la verdadera anomalía. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Leandro, muy interesante. Gracias a ustedes. Bueno. Y ahora, siendo las 15:18, nos quedarían unos 10 minutos, si hay alguna pregunta. Hay una actividad, ¿no? La actividad de conmemoración de ADEC, así que quienes quieran retirarse para conectarse a la próxima actividad pueden hacerlo, pero si desean hacer algún comentario, tienen alguna pregunta, podemos hacerlo rápidamente durante algunos minutos. Sí, Eliana levantó la mano. Eli. Hola Sandy. Yo tenía una pequeña acotación para Leandro. Hay una película argentina que se llama Muere, monstruo, muere, del 2018, y para mí tiene mucho que ver con todo esto que trabajó Leandro. Se presenta también esta cuestión de la monstruosidad en lo sexual, el hermafroditismo, y está bueno para seguir haciendo este ejercicio que vos hiciste de conectar, ¿no? Cómo nos sigue llegando este pensamiento a lo que es la cultura occidental. Era solamente eso. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Bueno, yo voy a anotar ese título. Sí, esa película que decís no la conozco. Es 2018 y el director estuvo dando en ciertos lugares acá en Bahía Blanca. Cuando se estrenó la película vino el director y era como una charla abierta para, bueno, hablar, pensar, dar opiniones, construir
algo y estuvo en ciertas ciudades dando charlas. Parece una persona incluso bastante accesible como para llegar a él y preguntarle, incluso profundizar más, pero bueno, nada, y muy, muy interesante tu tema y súper necesario. Así que Muchas bueno. gracias. Súper necesario, coincido totalmente, sí, Eliana. Bueno, yo quizás tengo una pregunta para Ricardo. Quería preguntarle sobre los poemas de Rubén Darío en su estancia guatemalteca, al menos títulos, porque me resultó sumamente interesante la exposición y me gustaría profundizar un poco, ¿no? La cuestión. Sí, Santiago, te envío. Tiene dos, de hecho están publicados, los publican rápidamente y te los envío. Está de Pro Atenea y otro para la madre, de Manuel Estrada Cabrera. Sí, sí. Si quieres te los envío, como tengo ahí tu correo de esta mañana, te los De envío. acuerdo. De hecho, te envío la fuente primaria incluso. Sí, sí. Perfecto. Pero en ellos no hace, o sea, en ellos sí que hay, pero no hace, no aparece en términos en latín, no. Pero sí, Rubén Darío, además la presencia de él fue luego blanqueada, ¿no? O que si había sido obligado y tal, yo creo que no, que él estaba porque quería, pero bueno. Bueno, yo te lo envío, con gusto. Perfecto. De hecho, lo más interesante no es lo de él, son pues Soto, Carrillo, hay otros muchos más que sí que están muy... Soto Hall, Macías del Real, son todos modernistas. Bueno, unos más, ¿cómo se llama este? Gómez Carrillo, te lo he dicho. Y hay una mujer, Lola Montenegro, también. Bueno, yo si quieres te envío la lista por si te interesa y es toda la poesía modernista que se une al clasicismo extracabrerista. Lo que pasa, luego los limpian diciendo que no, que estaban obligados. Bartres también dice que estaba obligado. Bueno, estabas obligado relativamente durante... Pero sí, sí, yo te lo envío, Santiago. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, entonces los liberos, digamos, terminamos la mesa. Les agradezco muchísimo la participación. Fue todo sumamente interesante y enriquecedor. Y bueno, quizás nos veamos en alguna otra actividad del simposio. Bueno, espero que estén bien. Buen jueves. Muchas gracias. Chao. Gracias.